Gusto en saludarte. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, que la paz de Dios sea contigo. Estamos nuevamente aquí en este año 2025 con todo el favor de Dios y su misericordia. Hoy estamos abriendo uno de los proyectos importantes prometidos en el año 24, y es que estamos llevando el estudio de la fe de Jesús. 20 temas eficientes, vitales para la comunicación de nosotros con nuestro Dios en el día cotidiano. Es por eso que en este momento yo te pido a ti que estás en el canal, suscríbete allí. Si es por primera vez que llega este estudio a tu dispositivo, dale el enlace a todos tus compañeros que están en tu dispositivo y hagamos de la familia virtual, para gloria de Dios, algo grande y maravilloso de estar conectados en la vida de Dios. Así es que bienvenido a la primera lección de la fe de Jesús. 20 temas específicos, de lo más básico a lo más profundo, conocer de la grandeza de Dios para con nosotros. Hoy tenemos el privilegio de estudiar la lección número 1, correspondiente a lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Es bien importante este tema, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La única forma para yo poder entender a Dios es únicamente por su palabra. No hay evidencias otros. Tenemos el libro, la creación, sí, pero no podemos ver a Dios en todas las cosas sin antes poner atención a su palabra. Y es muy importante saber cuántos dioses hay. Sí, lo vamos a ver. Vamos a saber cuál es el proceso de Dios en todos los estudios. Así es que esta lección es para ti que estás conociendo de Dios. ¿Quieres conocer más de Dios? Bueno, esta lección de la fe de Jesús, 20 temas, solamente en el canal. Suscríbete allí, comparte el enlace. Un saludo muy cordial para todos aquellos que estamos iniciando este año 2025 con una disposición de conocer a Dios más de cerca y darle la honra y la gloria a Él. Así es que vamos a orar para introducirnos en la lección número 1, lo que la Biblia enseña de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de poder llegar a tu palabra. Y hoy abrimos nuestro corazón para que al ir a ella el Espíritu Santo esté con nosotros. Y cada amigo, cada suscriptor del canal, cada hermano amigo que está queriendo conocerte a ti, esta lección nos va a identificar cómo eres tú, cómo debemos de adorarte, cómo debemos de acercarnos a ti. Y es por eso que invitamos al Espíritu Santo para que esté con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a esta lección y que todos juntos podamos disfrutar de este estudio básico de lo que es la lección número 1. La lección número 1 tiene 6 preguntas importantes, así es que va a ser un estudio corto pero muy eficiente. Compártelo con tu amigo. ¿No puedes tener un estudio con él? Bueno, para eso se está haciendo esta lección, para que tú puedas compartir la lección con cada uno de tus amigos. Es bien importante lo que la Biblia enseña de Dios, porque en veces nosotros, y eso se nos da, ¿cómo conocer quién es Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Sí, ¿cómo puedo caminar con Él? ¿Cómo me considera? ¿Cómo tener una relación con Dios? Sí, ¿cómo puedo encontrarlo a Él? Bueno, esto y algo más en el estudio de hoy de esta lección número 1. ¿Cuántos dioses hay? Una pregunta, ¿cuántos dioses hay? Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta, y para esto vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4, verso 6. Mira qué interesante. Efesios capítulo 4, verso 6. La palabra de Dios dice así: un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Mira la participación de Dios. Es decir, la pregunta dice: ¿cuántos dioses hay? El apóstol Pablo, a la carta de los Efesios, él enfatiza este punto muy cercano, y él dice, Efesios 4:6, un Dios, es decir, uno, un Dios, Padre de todos. Es decir, es por eso que es tan vital esta lección, porque tú y yo somos hermanos. Y yo considero a todos mis compañeros, amigos, hermanos en Cristo, porque somos hijos de ¿qué? Un Padre. Mira lo que dice el texto: un Dios y Padre. Un Dios y Padre
de todos. Es decir, no hay exclusividad. Tú y yo somos hijos de un solo Padre, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Es decir, Él está sobre nosotros. Él está observando tus acciones como hijo donde quiera que vayas. Tenemos a ese Padre que tiene un ojo no limitado. Es ilimitado, Él puede observarnos. Y esa es la grandeza de Dios, porque es un Padre no con limitaciones como nosotros de Padre ahora, naturales y paternales de nuestras familias. Sí, somos limitados, pero nuestro Padre es ilimitado. Un Dios y Padre de todos, sobre todos, es decir, contempla todo. Y aquí viene la participación más hermosa. Y el texto termina con lo siguiente: y en todos. Óyeme, pero aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Tenemos un Padre creador de todos. Interesante. Está sobre todos, observa todo, las acciones de nosotros como hijos. Pero hay una diferencia en el último texto: y en todos. Y ahí está la diferencia. Y quiero llevarte a este punto vital. La diferencia la podemos hacer tú y yo. Sí, porque Dios es Padre de todos nosotros como creación. Y está sobre todos. Él contempla todo lo que está pasando. Pero vamos a ser felices como hijos de Dios cuando tú y yo, Él esté en nosotros, en todo. Sí, porque Él está, un Padre de todos, sobre todos y en todo. Ese en todo solamente podemos disfrutarlo cuando Dios está en nosotros y le damos el espacio a Él. Así es que la respuesta a la primera pregunta que dice ¿cuántos dioses hay? Uno. Interesante. No hay más, dos, tres, no, uno. Interesante. Si algo escuchaste tú, un Dios allí, otro Dios, no. La Biblia registra un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y está en todo, aquel que le da el espacio. Y ahí hace la diferencia. Y quédate con esta pregunta porque es muy importante. La respuesta es un solo Dios. Pregunta número 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Te has puesto a pensar, querido amigo, hermano que me estás escuchando y viendo en este momento? Si te encuentras en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, México, Dios pueda bendecirte a través de esta lección. Compártala. La fe de Jesús. 20 poderosos temas eficientes y básicos para nutrirnos en la fe en este año 2025. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Pregunta número 2. Bueno, San Juan 4:24. Mira lo que dice este libro hermoso. San Juan 4:24. Es bien importante que tú vayas a la palabra de Dios. Ve conmigo. San Juan 4:24. Es un texto muy conocido, pero vamos a estudiarlo en este momento. Mira lo que dice acá. San Juan 4:24. El texto dice: Dios es espíritu. Interesante. Motivador. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Este texto, cuando lo estamos estudiando, hay un punto. Dios es espíritu. Dios se presenta allí y dice: soy espíritu. O sea, Dios es espíritu. Él está en este momento que estoy yo contigo en este momento, en este estudio. Dios es espíritu. No lo vemos, no lo palpamos, pero la promesa es que Dios es espíritu. Y los que le adoran. Y aquí viene el punto central. Sí. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? No es humana, igual que tú y yo. Nosotros podemos estar solamente, por ejemplo, yo estoy en el punto de grabación aquí solamente hoy. No puedo estar en otro lado. Estoy aquí presencial. Igual tú estás allí. No puedes estar en otro lugar al mismo tiempo. No, porque somos ¿qué? Palpables, presenciales. Pero Dios es espíritu. El texto dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran, es decir, yo vengo a adorar a Dios, debo de saber que tengo que adorarlo en espíritu y en verdad. Estar consciente que Él está conmigo, a pesar que no le veo, pero Él está conmigo. Eso es. Entonces, si la pregunta surge, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La pregunta número 2, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Esa es la respuesta. Dios es espíritu. Es decir, Él está aquí,
Él está en Sudáfrica, Él está en Europa, Él está en Centroamérica, Él está en Norteamérica, aquí, Él está en Suramérica, está en México, en todos los países y continentes por haber y que hay. Mira qué interesante, no hay limitaciones. Es decir, cruza las fronteras, una pared, una muralla, una prisión tan fortalecida. Allá está la presencia de Dios, porque Dios es espíritu. Y es por eso que cuando estamos apegados a Dios está el poder grato de nosotros hacia Él. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia en nuestro corazón. Dios no es limitado a tiempo específico, ni a lugares geográficos, ni a estructuras. No, Él cruza lo que sea para llevarte a ti la salvación de espíritu y en verdad. Ahora, la demostración de nosotros hacia Él es que tenemos que estar seguros que Él es espíritu. Y por ser espíritu, yo debo de adorarlo en espíritu y en verdad. Dios pueda bendecirte. Tercera pregunta. Mira que es interesante. Me estoy gozando en el Señor porque estas lecciones son muy eficientes para mí en lo personal. ¿Cuáles son las tres divinas personas de la Trinidad? Es decir, ya vimos a un Dios, que hay un solo Dios. Ya vimos que la naturaleza de Dios es espíritu. Pero ahora, ese Dios triuno, la Biblia lo registra en tres personas. ¿Y cuáles son las tres personas de la Trinidad? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Bueno, y para esto vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 13. Mira qué importante este libro, porque 2 de Corintios capítulo 13, verso número 13. Mira qué esencial. El apóstol Pablo en un solo texto da a conocer la evidencia de la Trinidad. Para gloria de Dios. Tenemos que saber esto, que Dios es un Dios triuno. Dios significa la deidad. Dios triuno en tres personas. Y el texto dice, 2 de Corintios capítulo 13, verso 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Alabado sea Dios por este texto. El apóstol dice, la gracia, mira qué interesante, la gracia del Señor Jesucristo. Y está allí. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El apóstol difiere tres personas específicas. La Trinidad completa. El amor de Dios. La comunión del Espíritu Santo. Y al principio, Jesucristo. Mira qué interesante. Las tres divinas personas de la Trinidad. Es decir, están unidas. Con el mismo propósito, con las mismas acciones, con el mismo poder. Esto es encantador. Puedo darte algunas referencias más. Por ejemplo, te voy a decir un anticipado a esto, porque la pregunta surge: ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? La respuesta es esta: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esas son las tres personas de la Trinidad declaradas en 2 de Corintios capítulo 13, verso 13. La comunión, ¿sí? Cuando tú estás leyendo ese texto, puedes decir, bueno, ¿sabes qué? La última frase, la comunión del Espíritu Santo. Es decir, tú y yo, mira, es encantador este texto, riquísimo y profundo en enseñanza. Dios, Jesús estuvo con nosotros, dio su vida por él, por nosotros. Jesús dio la vida por nosotros. El Espíritu Santo quedó para fortalecer la vida de todos aquellos que seguimos los principios de Dios, su palabra escrita, el testimonio de Jesús y aceptamos el sacrificio. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros. La comunión. ¿Qué es comunión? La convivencia. El Espíritu Santo es que está conviviendo con nosotros. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un viento, es una persona. Tengo evidencias grandes que las vamos a ver en el estudio de cada lección. Y es que el Espíritu Santo declara la Biblia que se pone triste. Sí, se pone triste. Una de las características que da, no lo voy a ir al texto, pero vamos a ver esto en un estudio más avanzador. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque hay una característica que dice: no entristezcáis al Espíritu. Es decir,
El viento no se pone triste. Para que alguien se ponga triste tiene que ser que una persona, como la persona del Espíritu Santo. Interesante. Segundo, guía. Es un tutor, es uno que te guía. Un viento no puede guiar, puede ser una persona que sirva de guía. Es por eso que las características que da el Espíritu Santo que está con nosotros, al que nuestro Salvador Jesús dejó, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Características de una persona, porque sabemos que Dios Padre, sí, Jesús y el Espíritu Santo, las tres divinas personas de la Trinidad. Así es que la respuesta es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pregunta número 4. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Te has puesto en esa pregunta tú? Porque alguien podría decir, bueno, tengo que conocer a Dios, pero yo no sé cómo es Él. Bueno, el carácter de Dios, mira lo que dice San Juan. Primera de Juan, capítulo 4, 8. Vamos a ver. Primera de Juan, una de las cartas de Juan. Es encantador esto porque cada vez que vamos a la Biblia, 1 Juan 4, 8, la palabra de Dios dice así: el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el texto me está diciendo, una de las cualidades es que, mira, esto es encantador porque, ¿cómo es el carácter de Dios? Es amor, es la respuesta, amor. El texto de 1 de Juan 4, 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una de las frases identificadoras que nos identifican si nosotros estamos conectados con Dios es que amamos. Voy a repetir esto. Si tú no amas, el texto dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pudiera ocultarlo, pero es la evidencia. Es decir, cuando tú no amas, cuando yo no amo, no conozco a Dios. Y aunque yo diga que lo conozco, no lo conozco, porque el texto dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Él es amor. Y cuando yo le conozco a Él, voy a transferir el amor conectado con la relación que yo tengo con Él. Por eso es encantador. Mira qué interesante. ¿Cómo es el carácter de Dios? La respuesta es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Tener es algo complaciente, sí, placentero, que se da, pero tener es la eficiencia. Él es toda su esencia, amor. Él es amor, no tiene, sino es amor. Y glorifico el nombre de Dios porque tú y yo somos llamados a estar con Él para reflejar ese amor. Y de la única forma que las personas, el mundo va a ver las obras de Dios en nuestra vida es cuando estemos conectados con Dios, porque Él es amor. Pregunta número 5. ¿Qué pasa? Ya vimos que hay un solo Dios. Ya vimos también que la naturaleza de Dios es espíritu. Ya vimos que las tres personas de la Trinidad son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ya vimos también cuál es el carácter de Dios, que es amor. Ahora, mira qué interesante. ¿Cómo nos considera Dios? Esta pregunta está fascinante. Sí, porque tenemos a un solo Dios que es Padre de todos, está sobre todos y está en todas las cosas. Hemos visto que Dios es espíritu, no hay limitaciones. Hemos visto la Trinidad completa, es interesante. Hemos visto que el carácter de Dios, sí, es amor. El carácter no es el físico. Sí, alguien escribía y decía, un niño muy pequeño decía, el carácter es, vamos a decir, castaño, de piel tigreña, blanco, moreno. El carácter no es el físico. El carácter compone la esencia de las acciones fundadas. Lo que tú eres, todo el ser. Dios es amor. Pero ahora, con todo esto que conocemos de Dios, ¿cómo nos considera Él a nosotros? ¿Te has preguntado cómo te considera Dios en este momento? Y no importando la situación que estás pasando, sí, o no importando tan alto te encuentres,
¿Cómo te considera Dios? ¿Cómo me considera Dios a mí? Y este es el gozo más grande que yo puedo percibir en este año 2025. Al inicio del año, justamente hoy, iniciando el año, estamos descubriendo la plenitud con estos 20 temas de la fe de Jesús. ¿Cómo nos considera Dios? Primera de Juan, capítulo 3. Así es que espero no hayas perdido la cita que estábamos recientemente. Ve a Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Encantador este texto. Disfrútalo conmigo. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esto es más allá de lo que podemos imaginar. Seremos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados como hijos de Él. Y es por eso que el mundo en vez no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y si no conocen al Padre, no conocen a sus hijos. Y es por eso que ahora, en el mundo actual que vivimos, en este año 2025, posiblemente el mundo no se ve diferente, sigue las mismas ocupaciones, la misma vida rutinaria. Pero para ti, hermano, amigo, que estás con nosotros hoy, yo quiero decirte, Dios te está tratando como a hijo de Él. Y si tú y yo somos hijos de Él, hijos del Rey de Reyes, creador de todo el universo, soberano de los dioses y de los reyes, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? Óyeme, es que no solamente se dice, yo soy el hijo de ¿qué? Del dueño de este mundo. San Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice, mirad, es decir, fíjate, óyeme, mirad, fíjate, cuán grande amor nos ha dado el Padre. Nos ha prodigado. Ese prodigado nos ha llamado. Sí, el Padre, que seamos llamados como hijos de Dios. Y en realidad, dice el apóstol, lo somos. Óyeme, cuando yo estaba diciendo esto, ¿quién lo está diciendo? Juan, aquel joven, sí, ponderante, aquel que era duro para dejarse amar. No se dejaba amar, eran hijos del trueno. Y ahora dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Es decir, Juan está testificando de la grandeza de Dios en su vida personal. Yo, dice Juan, me ha dado el privilegio Dios de llamarme hijos. Y no solo a mí, sino todos. Fíjense, mediten, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Tú sos una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Tú eres como joven un hijo de Dios. Y no importando tan desastrado te haya quedado en este año 2024, si alguien te hizo sentir mal, si pasaste una dificultad tan grave, si alguien te pisoteó tus sentimientos hasta el piso, eres la hija y el hijo de Dios. Levanta los brazos al cielo y dile a Dios, gracias, porque si nadie me llama como a hijo, yo sé que soy hijo tuyo, soy la hija del rey, soy el hijo del rey. Toma iniciativa buena en este año 25 y dile a Dios gracias porque me llamas hijo. Y sabes que la pregunta número 5 dice, ¿cómo nos considera Dios? Como a hijos. Sí, esa es la respuesta, como a hijos. El texto que acabamos de leer dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos. Si en algún momento te has preguntado, ¿cómo nos considera Dios a nosotros? Como a hijos. La respuesta total. Versículo de Primera de San Pedro 5:7. La pregunta número 6. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Te has preguntado? 1 Pedro 5:7. Ve conmigo. 1 Pedro 5:7. ¿Te has preguntado en algún momento si en realidad, vamos a decir algo importante, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas?
Posiblemente hay momentos que parece ser que no vemos que Dios se preocupa, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. La pregunta número 6. ¿Se preocupa? Mira, si somos hijos de Él, es decir, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y si somos hijos, entonces ¿se preocupa Dios como Padre por sus hijos, por mí y por ti? Vamos a ver, la palabra de Dios tiene la respuesta. 1 Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Óyeme, texto clave. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Sí. La respuesta completa. Mira, escriba allí. Sí se preocupa. Escríbelo en las páginas palpitantes de tu corazón. Porque hay momentos que Satanás se acerca y dice: nadie se preocupa por ti. Pero la palabra de Dios me está diciendo por medio del apóstol San Pedro en el capítulo 5, verso 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿Cuál es la ansiedad que tú tienes hoy? Iniciando el año, la que quisiste dejar allá atrás en el pasado y no pudiste. Bueno, ponla sobre las manos de Dios y Él cuidará de ti. No lo digo yo, lo dice Dios. Otro texto para confirmar si Dios se preocupa por nosotros lo puedes encontrar en Salmos 40, capítulo 40, verso 1 al 3. Mira el salmista David, textos de memoria que los pasamos en el año 2024 y se quedaron en nuestra mente. Pacientemente esperé en Jehová, dice el salmista David. Mira, pacientemente esperé en Jehová y Él inclinó mi oído, sí, inclinó su oído y escuchó mi clamor, la petición mía. Es decir, Dios escucha. Y quiero darte un incentivo grande. Dios escucha la petición de nosotros. Ahora, si reconocemos que que hay un solo Dios, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Es espíritu. Que hay tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si conocemos que el carácter de Dios es amor, Él nos considera como a hijos. Y vemos también que se preocupa Dios por nuestros problemas. Claro, se preocupa. O sea, es decir, tenemos un Dios poderoso. No debemos de ir a otro lado. Tenemos suficiente para poder ser felices y esperar el pronto regreso de mi Salvador Jesús. Porque tenemos a un Dios, un solo Dios. Y ese Dios tiene que ocupar el centro de mi vida, de mi corazón. Si algo está ocupando el centro en tu corazón, en tu ser, y no importando si tú lo veas bueno a los ojos pasivos de nuestra mente, de nuestros ojos literales, se forman en un Dios que está ocupando, usurpando el puesto de Dios. Te está quitando el tiempo, ya sea el trabajo, ya sea que sea tu esposa, ya sea que sea tu esposo, ya sea que sea toda la comunidad que tienes, los bienes, los hijos. Algo que te impide para darle el tiempo a Dios se convierte en un Dios. Esto es fascinante. Yo espero que en este año 25, si le damos el espacio a nuestro Dios, tendremos espacio para todos, para la familia, para el trabajo, para ser organizados, para tener esa conversación, motivación en el matrimonio, con los hijos, con la familia, con los compañeros. Es decir, todo va a fluir automáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Y cuando vemos todo ese panorama, ¿qué debo hacer? Respetar el nombre de Dios como parte número 1, y como parte número 2, obedecer a Dios, y como parte número 3, poner a Dios en primer lugar, lo que yo decía, y como número 4, amar a Dios de todo corazón. Mi resolución, ¿cuál es la resolución con todos estos aspectos maravillosos que hemos tenido? Bueno, mi resolución es: creo en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estoy dispuesto a amarlo, a obedecerlo como a Padre Celestial. Que Dios pueda bendecirte con esta lección y que muchos podamos aprender de esta lección
que fue titulada Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Oramos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das a conocer que tú eres un Dios Padre de todos. La Trinidad en favor de nosotros nos escucha, nos considera como a hijos y nos da a conocer cómo ir a adorarte a ti. Gracias por esas verdades representadas en tu palabra. Ahora te pedimos que nos des un corazón receptivo, un corazón disciplinado, un corazón obediente, como Creador y soberano Rey, Creador de todo el universo, Creador de nuestras vidas. Para ti sea la honra y la gloria. Te amamos. Queremos respetarte y amarte de todo corazón, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que pases un estudio fascinante. Lección número 1. Bendiciones.